Seguimos con el curso de Física 2 y esta vez con un problema de estática. Este problema lo pueden encontrar ustedes en su cuadernillo y tiene como video el número 10. Y el problema trata de lo siguiente. Tenemos un libro de física, su libro de física lo tenemos en un plano inclinado. Bien pudiera ser su propio mesabanco al inclinarlo un poco. La pregunta es, si este libro de Física 2 tiene una masa de 0.45 kilogramos y el coeficiente de fricción estática entre la superficie del libro y la superficie del mesabanco es de 0.38, ¿cuál será el ángulo máximo en el cual el libro se podrá quedar en equilibrio? Es decir, hay un ángulo en el cual si ustedes lo sobrepasan, el libro va a comenzar a deslizarse. Nosotros queremos encontrar cuál es ese ángulo crítico. Para ello, hay que analizar primero nuestro diagrama de fuerzas que tenemos aquí. Y en el diagrama de fuerzas podemos observar que nuestro plano inclinado corresponde con los ejes cartesianos. Es decir, los ejes cartesianos también los hemos inclinado θ grados. Esto, como ya se los había mencionado antes y seguramente su profesor también, para tener la menor cantidad de fuerzas con componentes. Y esto va a simplificar bastante el trabajo. Entonces, fíjense, tenemos el peso completamente vertical. Aquí está, miren, el peso completamente vertical, como aquí. Por lo tanto, si el plano inclinado está rotado θ grados y nuestro eje coordenado también, pues el ángulo que tiene que haber entre el peso y el eje Y tiene que ser θ grados. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Pues también tenemos la fuerza normal, y la fuerza normal es perpendicular al plano inclinado. Por lo tanto, la fuerza normal tiene que estar en la dirección del eje Y. Y también tenemos la fuerza de fricción estática, que es colineal o paralela al plano inclinado, pero en dirección contraria al movimiento. Fíjense, ¿qué pasa si yo sigo elevando más este ángulo? Pues el libro de física va a empezar a deslizarse hacia acá. Por lo tanto, la fuerza de fricción estática tiene que ir en la dirección contraria. Y por eso la colocamos en aquella dirección. Ahora sí, estamos preparados para realizar nuestra suma de fuerzas según la segunda ley de Newton. Recordemos la segunda ley de Newton que dice que la suma de fuerzas, recordemos que es un vector la fuerza, va a ser igual a la masa por el vector aceleración. Esta ecuación vectorial la podemos descomponer en sus dos componentes cartesianas, en X y en Y. Y me quedaría de la siguiente manera. La suma de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración en X. Y la suma de fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Y aquí una pregunta que siempre surge. ¿Por qué no le ponemos las flechitas a la F ni a la A? Si también la F es una fuerza y la aceleración sabemos que es un vector, ¿por qué no le ponemos las flechas? La respuesta radica en que esta expresión vectorial, recuerden que un vector tiene una dirección, una magnitud y un sentido. Esta expresión vectorial la hemos descompuesto en sus componentes escalares. Es decir, aquí la fuerza, por ponerle el índice X, sabemos que esa fuerza ya lleva la dirección X. Y por lo tanto no es necesario ponerle la flecha arriba. Igual que la aceleración. Ya estamos indicando que la aceleración lleva cierta dirección, la dirección X. Por lo tanto nos podemos deshacer de la flecha. Análogamente en la suma de fuerzas en Y. Y si hubiera una suma de fuerzas en el otro eje, en el eje Z, también pudiéramos hacer lo mismo y quitarle las flechas. Ok, vamos a comenzar con la suma de fuerzas en Y. Suma de fuerzas en Y. Antes, nuestro sistema sabemos que está en equilibrio traslacional. Por lo tanto, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0, porque no hay aceleración. Y esto que está aquí se me hace 0, y lo de abajo también se me hace 0. Entonces, ¿qué suma de fuerzas en Y tengo? Fíjense que tengo la normal. Toda la fuerza normal va en la dirección Y. Normal. Menos. ¿Por qué menos? Porque fíjense que una partecita del peso va en la dirección vertical. Únicamente una partecita. Y esa parte, ¿a qué ángulo le corresponde? Fíjense muy bien en la configuración que tenemos. Ahora nuestro ángulo θ no lo tenemos aquí. Lo tenemos abajo. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que las funciones trigonométricas van a estar cambiadas. Vamos a verlo. A mí me interesa esta parte.
Y esa parte es la misma que esta, miren. Por lo tanto, yo hago mi triangulito aquí. Vamos a hacer un triangulito. Ahí está. Muy bien. Aquí tenemos MG. Aquí tenemos una componente del peso. Vamos a poner el peso con W. Una componente vertical. Eso es. Y aquí tenemos estas líneas punteadas, que sería la magnitud del peso en la dirección X. Aquí tenemos el ángulo. ¿Con qué función trigonométrica yo relaciono el ángulo con la componente adyacente? Fíjense, adyacente. Pues con el coseno. Entonces, la componente vertical del peso, WY, va a ser igual a MG por el coseno del ángulo. Y la componente horizontal del peso, WX, va a ser igual a MG por el seno del ángulo. Seno, cateto opuesto. Coseno, cateto adyacente. Muy bien. Ahora sustituimos eso acá arriba. La normal menos la componente Y del peso. Pues sería menos MG coseno del ángulo. Y eso tiene que ser igual a 0 por la condición del equilibrio que tenemos. A 0. Muy bien. Y de aquí observamos que la normal, fíjense, la normal tiene que ser igual a MG por el coseno del ángulo. ¿Sí? Está restando, lo pasamos sumando al otro lado. Muy bien. Hay que guardar esta expresión porque la vamos a necesitar. Ahora hacemos la suma de fuerzas en el eje X, perdón. Suma de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas en X tengo? Pues tengo una partecita del peso. Acá la tenemos, fíjense, esta parte del peso. Esta de aquí, que sería MG por el seno del ángulo. MG por el seno del ángulo. Menos, ¿por qué menos? Porque la otra fuerza que yo tengo es la fricción. Y la fricción va en sentido X negativo. Menos la fricción estática. Y esto tiene que ser igual a 0. Este término negativo lo mando al otro lado y me quedaría que MG por el seno del ángulo es igual a la fricción estática. Y recordemos cómo se define la fricción estática. La fricción estática se define como un coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Pero nosotros ya teníamos la fuerza normal. Fíjense que esto es esto que está aquí. Pues lo podemos sustituir. ¿Y qué me quedaría? Vamos a pasar todo esto para acá. MG, seno del ángulo. Eso va a ser igual a un coeficiente de fricción, que de hecho es lo que yo quiero encontrar. No, perdón, lo que yo quiero encontrar es el ángulo por la fuerza normal. Pero la fuerza normal, ¿qué es? MG por el coseno de el ángulo. Y fíjense aquí la maravilla de la física utilizando las matemáticas. Resulta que el peso del libro no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque tengo masa aquí y tengo masa acá. Por lo tanto, las elimino. Tengo G aquí y tengo G acá. Por lo tanto, las elimino. ¿Y qué me queda? Me queda seno del ángulo va a ser igual a mi US, coeficiente de fricción estático, por el coseno del ángulo. Ese coseno está multiplicando al coeficiente de fricción. Por lo tanto, lo mando dividiendo. Y me quedaría seno del ángulo entre coseno del ángulo va a ser igual a mi US. Esta sería nuestra expresión final. Ahora, hay que retomar todo lo que ya sabemos de matemáticas y lo que ya sabemos de física de nuestros semestres pasados. Esta es una identidad trigonométrica fundamental. Seno entre coseno es igual a tangente. Por lo tanto, el coeficiente de fricción estático tiene que ser igual a la tangente del ángulo. A mí me interesa saber cuál es el ángulo. Pues lo despejo de ahí. ¿Cómo despejo un ángulo de una función trigonométrica? Con su función inversa. La inversa de tangente es arco tangente. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual a arco tangente ¿de quién? De mu s. Y lo que nos falta es simplemente sustituir. Muy bien, ahora sustituimos los valores numéricos sin perder de vista el objetivo del problema. El objetivo del problema, les recuerdo, era encontrar aquel ángulo máximo
con el cual el libro permanezca en equilibrio, es decir, que no se deslice. Y nos daba los siguientes datos el problema: una masa de 0.45 kilogramos y un coeficiente de fricción estático de 0.38. Nos dimos cuenta que la masa no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, yo puedo poner un libro de 3 kilogramos, un libro de 5 kilogramos o varios libros amontonados, uno encima del otro, y eso no me va a afectar mi ángulo máximo, únicamente el coeficiente de fricción estático. Pues sustituimos. Ángulo va a ser igual a arco tangente del coeficiente de fricción estático, que es 0.38. En su calculadora, ¿cómo hacen esto? Esto lo hacen con la opción Shift y después aplican tangente a la -1. Al hacer esta operación, ustedes van a obtener un ángulo de 20.8 grados aproximadamente. Aquí ya estoy redondeando yo las cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto físicamente? Que después de los 20.8 grados, el libro va a comenzar a deslizarse. Haz la prueba. Coloca tu libro arriba del mesabanco y empieza a levantarlo. Y vamos a ver si se cumplen los 20.8 grados. En caso de que no se cumpla, ¿a qué se debe? Pues se debe a que el coeficiente de fricción es diferente, debido a que tu mesabanco puede estar hecho de otro material, o que el libro a lo mejor ya está un poco gastado y el coeficiente de fricción aumenta. Hay que seguir practicando y nos vemos en la siguiente clase.